El secreto de la serpiente en Génesis, revelaciones del texto hebreo. Bienvenidos a un viaje fascinante a través de una de las historias más intrigantes y enigmáticas de la Biblia, la historia de la serpiente en Génesis. En este video exploraremos algo que va más allá de las interpretaciones comunes. Nos sumergiremos en el texto original en hebreo para descubrir los secretos ocultos detrás de uno de los símbolos más misteriosos de la tradición espiritual. Prepárense para descubrir significados que han estado escondidos durante siglos, a la espera de ser revelados. En el libro de Génesis, encontramos el relato del Jardín del Edén, una narrativa profundamente simbólica que ha cautivado mentes y corazones durante milenios. En el centro de esta historia, vemos a la serpiente, una figura astuta que engaña a Eva para que desobedezca a Dios y coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero, ¿es solo un simple engaño lo que representa la serpiente? Para entender su rol correctamente, necesitamos mirar más profundamente en el texto original en hebreo y en el contexto cultural de la época en que Génesis fue escrito. Este no es solo un relato moral, sino una historia cargada de capas de simbolismo e historia que resuena en otras culturas antiguas de Oriente Próximo. El texto hebreo encierra mensajes que las traducciones modernas a menudo no logran transmitir completamente. Esto no se trata solo del lenguaje, sino también de una cosmovisión que conecta esta narrativa con los mitos, las teologías y los entendimientos místicos de las sociedades antiguas. Para comenzar nuestra búsqueda, debemos centrarnos en la palabra hebrea usada para serpiente, N. En hebreo, esta palabra no solo significa serpiente, sino que tiene connotaciones adicionales que nos llevan a un espectro más amplio de significados. Según su raíz, N puede interpretarse como adivinar o practicar la adivinación, lo que sugiere que este ser no es simplemente un animal astuto, sino una figura cargada de simbolismo esotérico. Además, algunos estudiosos sugieren que N también puede asociarse con la idea de un ser luminoso o brillante, añadiendo otra capa mística al simbolismo de la serpiente. ¿Era la serpiente un ser espiritual? ¿Un intermediario entre humanos y lo divino? Estas preguntas llevan a interpretaciones que desafían las comprensiones tradicionales. Por otro lado, el texto hebreo también describe a la serpiente como Arum, que significa astuto o prudente. Esta palabra introduce una interesante dualidad, ya que Arum puede interpretarse como una cualidad tanto positiva como negativa. En este punto, el relato comienza a abrirse a nuevas dimensiones de interpretación. Para entender el simbolismo de la serpiente en Génesis, es crucial analizar cómo este animal era visto en las culturas vecinas del antiguo Oriente Próximo. En muchas tradiciones, la serpiente era un símbolo de sabiduría, inmortalidad y conexión con lo divino. Por ejemplo, en Mesopotamia, Egipto y otras civilizaciones, las serpientes estaban asociadas con deidades que protegían el conocimiento sagrado o custodiaban entradas a mundos misteriosos. En el relato de Génesis, la serpiente parece desafiar el orden divino. ¿Podría representar una influencia procedente de estas tradiciones culturales vecinas? O tal vez, es una figura que subraya la tensión entre el conocimiento divino y las limitaciones humanas. La conexión entre la serpiente y el árbol del conocimiento del bien y del mal también es significativa. Este árbol, un símbolo central del relato, podría representar algo mucho más profundo que un simple fruto prohibido. En las culturas antiguas, los árboles a menudo simbolizaban sabiduría divina, vida eterna o acceso a verdades trascendentales. En este sentido, la serpiente no es solo un tentador, sino el catalizador del encuentro del ser humano con el conocimiento. Tradicionalmente, la serpiente ha sido vista como un adversario, un representante del mal que busca separar a la humanidad de Dios. Pero cuando miramos el texto hebreo y las interpretaciones alternativas, surge otra posibilidad: la serpiente no es simplemente un enemigo, sino una figura más compleja que obliga a los humanos a enfrentar su deseo de autonomía y su capacidad para elegir. La historia del Jardín del Edén no sería lo mismo sin esta dualidad. Por un lado, la serpiente ofrece acceso al conocimiento. Por el otro, su presencia lleva al ser humano a la caída, un momento crítico de separación espiritual.
Algunos teólogos y místicos ven este acto no solo como una desobediencia fatal, sino también como un punto de evolución. La tentación en sí misma permite a la humanidad ejercer su libre albedrío y, al hacerlo, abrazar tanto las promesas como los desafíos del conocimiento. ¿Es la serpiente una figura malvada, un liberador o quizás ambas cosas? En lugar de llegar a una respuesta definitiva, este relato nos deja con preguntas fundamentales sobre la naturaleza del bien, el mal y las fuerzas que moldean la historia humana. En las tradiciones místicas, como la cábala judía, la serpiente no es simplemente un simple antagonista. Es vista como un símbolo de la dualidad inherente a la creación, el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el orden y el caos. Desde esta perspectiva, el mensaje del relato es más profundo. La serpiente simboliza la capacidad de alcanzar un conocimiento mayor, pero con responsabilidad. Aquí, la caída no es solo una pérdida, sino una oportunidad para elevarse hacia una comprensión más íntima de lo divino. La conexión mística va incluso más allá. Algunos interpretan al N como un reflejo de fuerzas espirituales que existen dentro de todos nosotros, nuestros deseos conflictivos entre lo terrenal y lo celestial. Así, el relato no solo aborda la historia de Adán y Eva, sino que también habla de la lucha interna que define la experiencia humana. El relato de la serpiente nos deja con preguntas universales: ¿es el conocimiento un regalo o una carga? ¿Debemos obedecer sin cuestionar, o la búsqueda de la sabiduría nos libera? Estas preguntas, tan antiguas como la humanidad misma, permanecen relevantes hoy. La serpiente, a lo largo de los siglos, ha sido interpretada como una figura de tentación, sabiduría, peligro y libertad. A través del texto hebreo, vemos que es mucho más que un simple animal en la narrativa, es un símbolo que refleja la condición humana, nuestra curiosidad insaciable y nuestros dilemas éticos. Además, esta historia destaca el delicado equilibrio entre la obediencia y la necesidad de explorar lo desconocido. ¿Puede haber crecimiento sin cuestionar lo que ya sabemos? ¿Podemos encontrar a lo divino incluso en los momentos en que nos alejamos de su camino? La historia de la serpiente en Génesis nos invita a mirar más allá de lo obvio. Al explorar el texto hebreo original, descubrimos que esta figura no es solo un símbolo de rebelión, sino un reflejo de nuestra humanidad, nuestras fortalezas, nuestros fracasos y nuestra búsqueda incesante de significado. Este relato, antiguo pero eterno, nos enseña lecciones que trascienden el tiempo. Nos recuerda que en la búsqueda del conocimiento hay riesgos, pero también maravillas. Y quizás, al igual que Adán y Eva, nuestra mayor fuerza radique en nuestra capacidad de elegir, de aprender y de seguir buscando. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia los misterios de Génesis. Los invitamos a seguir explorando las profundidades de los textos sagrados con una mente abierta y un corazón dispuesto a descubrir nuevas verdades. Visión final: la imagen de una serpiente rodeando simbólicamente el árbol de la vida, mientras las palabras sabiduría y responsabilidad se entrelazan como un eco visual. El misterio del árbol del conocimiento, ¿qué representa realmente? Bienvenido a este viaje de exploración espiritual en torno a uno de los íconos más evocadores y enigmáticos de los relatos espirituales, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Una historia ancestral que no solo forma parte del texto bíblico, sino que también resuena profundamente en el alma humana. Hoy nos adentraremos en esta narrativa cargada de simbolismo, para reflexionar sobre su verdadero significado y cómo puede iluminar nuestro camino espiritual. El relato del Génesis nos transporta a un lugar de perfección, el jardín del Edén, un espacio de armonía y abundancia creado por Dios. Allí encontramos el árbol del conocimiento del bien y del mal, junto al árbol de la vida. En este escenario idílico, coexisten Adán y Eva, las primeras creaciones humanas, en equilibrio con la naturaleza y lo divino. Pero entre toda esta perfección, el árbol del conocimiento destaca como un punto central de tensión. Dios prohíbe a Adán y Eva comer de su fruto, dándoles acceso a todo lo demás. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿por qué colocar allí un árbol prohibido si todo lo que lo rodea simboliza perfección y paz?
Al abordar este relato, es esencial preguntarse si el árbol del conocimiento era una realidad física o un símbolo de una verdad mucho más profunda. Durante siglos, ha habido un debate entre quienes lo interpretan de forma literal y quienes lo ven como una metáfora. ¿Es este árbol un símbolo del libre albedrío, la capacidad única del ser humano para elegir? O tal vez representa la conexión entre la humanidad y el conocimiento divino, un límite impuesto no por capricho, sino para protegernos de comprender lo que nuestra existencia aún no podía manejar plenamente? Reflexionemos en las implicaciones de estas interpretaciones. Cuando nos adentramos en el simbolismo del árbol, descubrimos matices complejos y significativos. Desde una perspectiva espiritual, podría representar la elección y el discernimiento. Como humanos, estamos marcados por nuestra capacidad de decidir entre opuestos, bien y mal, amor y odio, luz y oscuridad. ¿Es este árbol una invitación, no al conocimiento en sí, sino a la aceptación de la responsabilidad y las consecuencias de nuestras decisiones? Por otro lado, también podría ser un símbolo de los límites impuestos para preservar la inocencia. ¿Qué ocurre cuando cruzamos esos límites? ¿Fue el árbol del conocimiento una prueba de fe, obediencia, o simplemente un primer paso hacia la conciencia total como seres humanos? El fruto del árbol ha sido representado de muchas maneras: manzanas, higos, o incluso conceptos abstractos como conocimiento o sabiduría. ¿Pero qué simboliza realmente este fruto? Al comerlo, Adán y Eva acceden a lo que antes les estaba vedado. Su acción simboliza más que una desobediencia, es la clave para abrirse al conocimiento, no solo del bien y el mal, sino de la dualidad inherente a la vida. Una pregunta importante es, ¿por qué Dios prohibió específicamente este fruto? ¿Está en juego el deseo de protegerlos del peso del conocimiento? Tal vez el fruto simboliza la conciencia plena, algo que trae consigo no solo iluminación, sino también el dolor, la responsabilidad y el sufrimiento que conlleva saber más de lo que podemos manejar. En la narrativa del Génesis, la serpiente juega un papel crucial como la tentadora. Pero, desde una perspectiva mística, ¿podemos reinterpretar su función? ¿Fue la serpiente simplemente un símbolo del deseo o representa la chispa de la curiosidad humana? La serpiente, en muchas tradiciones, simboliza la transformación y el despertar espiritual. ¿Podría este relato indicarnos que, aunque doloroso, el acto de comer del fruto inspirado por la serpiente era necesario para el crecimiento espiritual de Adán y Eva? Reflexionemos sobre el papel de esta figura como guía en lugar de mera tentadora. El momento en que Adán y Eva comen del fruto es el punto de inflexión en la historia. Es fácil etiquetar este acto como una desobediencia, pero ¿y si lo vemos como algo más profundo? ¿Podría interpretarse como un despertar espiritual, una búsqueda de autonomía y un deseo de trascender los límites? Comer del fruto los lanza a un viaje irreversible. Experimentan el conocimiento, lo cual es tanto una bendición como una carga. Esta acción inicia su camino hacia la comprensión de la dualidad y completa su humanidad. En esta interpretación, no es simplemente rebelión, sino el comienzo de un viaje espiritual con dolor y aprendizaje. Uno de los aspectos más conmovedores del relato es la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. A primera vista, parece un castigo divino. Pero, ¿podría tratarse realmente de un acto de amor que impulsa su transformación? En su nueva condición, deben enfrentarse a la mortalidad y la incertidumbre, pero también a la oportunidad de crecer y conectarse con su propia espiritualidad de maneras más profundas. La separación del Edén representa, quizás, nuestra separación de lo divino. Sin embargo, también inicia nuestro viaje de retorno hacia lo sagrado, cargado de aprendizaje, madurez y evolución. A través del acto de comer del árbol del conocimiento, la humanidad entra en una nueva fase, una vida marcada por la dualidad. Ahora conocen tanto el placer como el dolor, la bondad y la maldad. Esta dualidad es la esencia de la condición humana y de nuestra experiencia espiritual. Es el desafío de incorporar ambos polos, avanzando hacia un estado de equilibrio y sabiduría. El árbol del conocimiento simboliza, en este sentido, la conexión con el libre albedrío. Si bien la libertad de elección trae consigo responsabilidad,
también es una oportunidad de desplegar nuestra esencia divina en este plano terrenal. Aquí surge una pregunta clave: ¿era inevitable este acto? Algunas interpretaciones sugieren que el consumo del fruto no fue un error, sino parte de un plan divino. ¿Era necesario que Adán y Eva dejaran el Edén para evolucionar espiritualmente? ¿Es este relato una metáfora de la transición de la inocencia a la experiencia, no como una caída, sino como un ascenso? Tal vez Dios diseñó este escenario, no como una prueba para castigarnos, sino como una invitación a crecer, a aprender y, finalmente, a regresar a Él con un entendimiento más profundo y maduro. La historia del árbol del conocimiento no solo se encuentra en la tradición judeocristiana. Elementos similares aparecen en otras culturas y tradiciones espirituales. Desde Prometeo en la mitología griega hasta relatos místicos en el hinduismo, esta búsqueda de conocimiento prohibido está profundamente entrelazada con la experiencia humana. Esto sugiere que el árbol del conocimiento es un arquetipo universal, un símbolo de la humanidad enfrentando los misterios más profundos de la existencia. Entonces, ¿qué puede enseñarnos el árbol del conocimiento hoy, en un mundo moderno y lleno de desafíos espirituales? Primero, nos invita a reflexionar sobre los límites que encontramos en nuestras vidas. ¿Son límites impuestos por miedo o para protegernos? También nos muestra la importancia de asumir las consecuencias de nuestras decisiones y verlas como oportunidades de aprendizaje. Más allá de su contexto bíblico, el árbol del conocimiento puede ser visto como una metáfora de nuestro camino en la vida. Cada opción que tomamos, cada desafío enfrentado, nos acerca al entendimiento de nosotros mismos y de nuestra conexión con lo divino. El relato del árbol del conocimiento nos deja con más preguntas que respuestas, y quizás ese sea su propósito. Nos invita a mirar dentro, a cuestionar nuestras creencias, elecciones y comprensión de lo sagrado. Como buscadores espirituales, encontramos en este relato una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia relación con el conocimiento, la responsabilidad y lo divino. ¿Qué representa el árbol del conocimiento para ti? ¿Es un recordatorio de nuestras limitaciones o una inspiración para seguir creciendo? Este antiguo misterio sigue vivo, resonando en nuestras vidas mientras buscamos sentido en nuestra existencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es solo una figura del pasado. Es un recordatorio eterno de la dualidad, del viaje humano hacia el despertar espiritual y del anhelo por regresar al equilibrio con lo divino. Al contemplar su simbolismo, tal vez descubrimos que nuestra propia vida también está marcada por los frutos que elegimos cosechar. Atrévete a reflexionar: ¿qué papel juega este relato en tu vida? ¿Qué representa para ti esta conexión entre el conocimiento y lo divino? Nos despedimos invitándote a continuar este viaje de exploración interna y espiritual. Los misterios del árbol del conocimiento permanecen, listos para revelarnos nuevas verdades en cada etapa de nuestro camino.